Hola YouTube, hoy te explicaré sobre el SCP-4840, el demonio Lancelot y la ciudad flotante de Audapaupadopolis. Debido a la naturaleza móvil de SCP-4840, actualmente es imposible contener la estructura en una sola ubicación. Los activos de la Fundación que se encuentran en SCP-4840 deben monitorear las condiciones climáticas y los mecanismos que impulsan a SCP-4840 para mantener su presencia en él. Área de exclusión establecida, actualmente una región de aproximadamente 120 km en el Círculo Polar Ártico ruso. La coordinación de estos esfuerzos está bajo la supervisión expresa de la jefa de contención SCP-4840, Alyosha Yanovich, y del actual líder del destacamento aplicado Escuadrones Siberianos, Ru-199. Los activos de la Fundación deben generar fenómenos meteorológicos locales para fomentar una espesa cobertura de nubes alrededor de SCP-4840. En el caso de que esto no sea posible, o que la cobertura nubosa se despeje y SCP-4840 se haga visible, los generadores de nubes a bordo se activarán hasta que las condiciones climáticas sean favorables para la creación natural de nubes. El Ru-199 vigilará a las poblaciones locales para detectar avistamientos de SCP-4840. Los individuos que afirmen haber visto a SCP-4840 deben ser remitidos al sitio 210 para su evaluación. Los equipos de contención deben monitorear la entidad SCP-4840-B para detectar cualquier signo de actividad. Hasta la fecha, esta entidad ha permanecido inerte. Debido a la información obtenida de SCP-4840-A y su relación con otros fenómenos anómalos, este documento ha sido clasificado nivel 4, 48, 40 con restricciones. El acceso a este documento está limitado a los empleados de mayor rango asignados a SCP-2254, SCP, SCP y SCP-4812. Debido a la posible interferencia de los miembros del Grupo de Interés Insurgencia Renacida 1, el acceso a este documento solo es posible a través de terminales autorizados. Descripción: SCP-4840 es una gran ciudad antigua y abandonada que flota a unos 7,8 km sobre una región vacía en el Ártico ruso. La arquitectura de la ciudad sugiere que, aunque la ciudad parece ser anterior a cualquier civilización conocida, fue construida utilizando técnicas y materiales avanzados, incluyendo varios componentes, como lámparas de gas, que no se verían en otras partes del mundo durante cientos, si no miles de años. SCP-4840 presenta inscripciones identificadas como una lengua humana muerta hace mucho tiempo 4.1 que no aparece en ningún asentamiento antiguo en ningún otro lugar de la Tierra. Al descifrar el texto, los lingüistas de la Fundación han determinado que, en un momento de su historia, SCP-4840 se llamó Audapaupadopolis, traducido aproximadamente en Ciudad del Primer Padre. La información recopilada en SCP-4840 indica que en su día fue una ciudad de más de 100.000 habitantes, aunque no hay evidencia directa de ningún evento que conduzca a su declive. Sobre la base de la información obtenida del único habitante de SCP-4840, SCP-4840-A, véase el anexo 4840.3 para más información. La población de SCP-4840 simplemente se fue durante un largo periodo de tiempo después de la pérdida de su primer y único líder. SCP-4840, ya sea por factores naturales o por algún tipo de influencia anómala, desapareció completamente de la consciencia social humana después. SCP-4840 está dividido en 4 cuadrantes con un gran nexo central que los conecta. Los cuadrantes parecían estar divididos en función del oficio de la población que los ocupaba: herreros y metalúrgicos, ingenieros y diseñadores, agricultores y panaderos, y artesanos y orfebres. Cada uno de los 4 cuadrantes tiene su propio centro local de gobierno cerca de la sección central. El núcleo central contiene 3 grandes templos de piedra 5 con ornamentación de hierro, así como una gran sala más grande, de diseño más ornamental, que probablemente se utilizaba como lugar de poder. El segundo de los templos, el Templo del Atardecer, está en ruinas debido a la entidad que lo recorre, SCP-4840-B. SCP-4840-A2-JPG SCP-4840-A. Debajo de esta sala hay una cámara con una gran puerta de piedra accesible solo para SCP-4840-A.
Los individuos que intentan pasar el umbral de la puerta cuando la puerta está abierta describen una tensión en el edificio que supera a sus cuerpos cuando intentan pasar a la cámara del otro lado. Esta tensión se ha descrito como una culpa y un arrepentimiento cada vez más incómodos, cuya intensidad es suficiente para incapacitar a cualquiera que se acerque al umbral. La sensación suele ir acompañada de pánico y ansiedad, y solo puede paliarse alejándose de la puerta. Actualmente se desconoce exactamente qué hay más allá de esta entrada, véase el anexo 4840.3 para más información. Antes de 1933, SCP-4840 estaba oculto a la vista y a la percepción por medios anómalos desconocidos. SCP-4840-A sostiene que esto se debió a su propia influencia en la estructura. Sin embargo, debido a un cambio aparente en la condición de ese individuo, SCP-4840 se ha hecho visible a simple vista, y al equipo de radar. La instalación de dispositivos de codificación, generadores de cobertura de nubes y el traslado de SCP-4840 a un lugar remoto han ayudado a mitigar este cambio de comportamiento. SCP-4840 está abandonado excepto por dos entidades, SCP-4840-A y B. SCP-4840 es un anciano de constitución indescriptible e incierta etnicidad. Las pruebas genéticas de SCP-4840 han revelado una probable ascendencia mesopotámica, aunque los marcadores genéticos presentes en el individuo no tienen una relación preancestral aparente. Esto sugiere que SCP-4840 es un ser alienígena en la Tierra, o contiene material genético que fue el precursor de los seres humanos inteligentes en el planeta. SCP-4840 habla muchos idiomas, incluyendo inglés, mandarín, ruso, francés y español. SCP-4840-A3-PNG SCP-4840-B. SCP-4840 es capaz de controlar el movimiento general de SCP-4840. Además, SCP-4840 parece tener un grado limitado de omnisciencia local, ya que puede describir eventos que tienen lugar muy lejos, de los que no tendría conocimiento de otra manera, aunque no puede describir a individuos específicos o involucrados en la mayoría de los casos. SCP-4840 es también el único individuo capaz de entrar en la estructura sellada debajo de la gran sala de SCP-4840-B, que SCP-4840-B llama la antigua biblioteca. Los detalles adicionales sobre esta estructura se enumeran más adelante en este documento. La única otra entidad ubicada en SCP-4840 es SCP-4840-B, una entidad masiva, vagamente humanoide que yace inmóvil en las ruinas del Templo del Atardecer. Esta entidad, de unos 12,8 metros de altura, solo es visible con lentes térmicas. SCP-4840-B no muestra signos de movimiento y SCP-4840-A lo describe como muerto, pero sigue emitiendo una cantidad constante e invariable de calor. SCP-4840-B tiene un torso humano que termina en 6 piernas y 6 brazos severamente distendidos, cada uno de los cuales termina en un broche de metal áspero fijado a una cadena que conecta a un gran mallal de hierro en su extremo. SCP-4840-B también lleva inscripciones consistentes con las que se encuentran en SCP-2254, que parecen ser algún tipo de señal o sello 6. SCP-4840-4-PNG sello visible en SCP-4840-B. Anexo 4840.1, Descubrimiento. SCP-4840 fue descubierto por primera vez por el aviador británico Sir George Dansen en septiembre de 1933, mientras volaba de Londres a Oslo 7. Cuando se hicieron públicos los informes de una ciudad voladora sobre el Mar del Norte, la Fundación y el Real Conservatorio para la Percepción Pública pudieron difundir información contradictoria con las afirmaciones de Dansen, alegando en su lugar que estaba borracho y alucinando en altitud. El primer contacto con SCP-4840 se produjo cuando una tripulación de investigadores de la Fundación, liderada por el capitán Francis Pike, se acercó a SCP-4840 en globo aerostático. A su llegada fueron recibidos por SCP-4840. Nunca se grabó una transcripción oficial de esta conversación, pero Pike describió el evento en su diario de exploración, diciendo: a medida que nos acercábamos podíamos ver toda la ciudad tendida ante nosotros, una maravilla, como Roma en una colina alta. Cuando nos acercamos vimos la verdad.
La ciudad había estado abandonada durante algún tiempo, y donde el rocío y el sol de la mañana hacían brillar las calles de piedra y las torres, el sol del mediodía revelaba su estado vacío y decrépito. Sin embargo, no completamente vacía. Cuando aterrizamos fuimos recibidos por un hombre, tal vez de 70 años o más, que nos dio la bienvenida a la ciudad, que él llama Adapapdapolis, creo que se escribía así Aupapaupudáupolis por el habla. Se presentó como el mayordomo de la ciudad y nos mostró sus aposentos. Caminamos por el paseo marítimo, tan ancho y majestuoso como cualquier otro. En Londres o en cualquier otro lugar de Europa, y vimos la riqueza de este lugar. Aunque abandonada, la elegancia de la construcción no tenía parangón en ninguna ciudad que haya visto en toda mi vida. Pasamos por una estructura, un templo hecho de piedra lacada naranja y azul que era una ruina. Le pregunté al anciano qué había pasado aquí y me dijo que las respuestas llegarían a su debido tiempo. Tuve una extraña y misteriosa sensación al mirar ese lugar, pero seguimos hacia el gran salón en el centro de la ciudad y cenamos allí. Fue una comida sencilla pero abundante, y el anciano expresó su agradecimiento por nuestra visita. Le explicamos brevemente lo que es la fundación y nos dijo que ya lo sabía, y que lo sabía desde hacía tiempo. Dijo que hay viejos secretos guardados en la ciudad que deben ser preservados. Cuando el anciano habla, habla como un amigo. No puedo entender por qué, es extraño, te diría que lo conozco de toda la vida. Su presencia se siente como si fuera un compañero cercano cuya compañía he extrañado mucho. Mientras el sol se ponía el día, nos mostró habitaciones abandonadas en las que podíamos descansar. Son magníficas y pulcras, mucho más grandes que aquellas en las que duerme el anciano. Anexo 4840.2, imágenes e iconografía dentro de SCP-4840. Aunque gran parte de SCP-4840 lleva inscripciones y la simbología estándar de la ciudad de Audapaupadopolis, las excepciones a este tema son los 3 templos en el centro de la ciudad, y la estructura debajo de la gran sala. Gran parte de las imágenes que decoran estas estructuras parecen referirse a acontecimientos de la historia, grupos y personas de interés, y otras anomalías. Templo del Amanecer SCP-4840-5 PNG. El Templo del Amanecer. En la entrada del vestíbulo principal, 2 niños desnudos de pie en la línea de un árbol, mirando el horizonte con nerviosismo. Un lobo y un oso están detrás de ellos, protegiéndolos. En la pared opuesta a este mural, una figura con una espada flamígera es vista de pie en una colina con vistas a los árboles. La sala principal está decorada con 3 murales. En la pared más lejana hay un brillante amanecer. SCP-4840 es visible en primer plano. Frente al amanecer hay un hombre dorado y otros 2 a su lado, con un tercero que se aleja del resto. El hombre sostiene una larga vara con punta de plata y lleva una corona brillante. En el cielo sobre ellos hay un dragón de bronce con ojos verdes. En el costado del dragón hay palabras que dicen, sabrán lo que es. En la pared oriental hay una escena de una reunión en la gran sala de Audapaupadopolis. El hombre dorado del mural más grande está al pie de un trono, con las otras 2 figuras a cada lado de él. La tercera figura está ausente en esta imagen. Delante del hombre de oro hay un rey con túnicas carmesí y una corona ardiente, extendiendo una mano de amistad. A su lado hay una mujer desnuda cubierta por una serpiente, un hombre de metal, y un hechicero con túnicas de color púrpura oscuro. Otras figuras se encuentran cerca. En la pared occidental está el hombre de oro sentado en el trono de la gran sala. Sobre su cabeza se cierne una corona de hierro, está incrustada con palabras de un idioma desconocido y engastada con una brillante joya blanca. Detrás del hombre de oro hay varias figuras grandes y monolíticas, una de engranajes y acero, una de carne y sangre, una de hielo y piedra, una de estrellas y otra de ojos. Una mujer joven con un pelo blanco largo y brillante pende en el aire ante ellos, apuntando hacia el sur. La pared sur no contiene un mural, solo las palabras, para que el mar no sureste lo trague y la larga oscuridad sureste avecina impresas en el mosaico. Templo del Atardecer SCP-4840-6 PNG. El Templo del Atardecer. Al igual que el Templo del Amanecer, el Templo del Atardecer tiene una gran entrada que conduce a la sala principal del templo. La entrada contiene dibujos detallados de las ciudades y pueblos en y alrededor de SCP-4840, así como un mapa de la ciudad en sí. SCP-4840 es representado como si tuviera grandes muros y pequeños pueblos y aldeas que rodean el exterior de la ciudad. Al este hay un río con otro pueblo en él, y granjas que se extienden al norte y al sur a lo largo del río.
Las palabras "las tierras de los hombres" están blasonadas en la parte superior del mural en el lado del mismo dragón de bronce que se representa en el templo del amanecer. Una flecha estilizada apunta hacia el sureste con las palabras "tierras de los reyes de la sangre y de nigromantes" escrito a lo largo de él. Otra flecha apunta hacia el oeste, con las palabras "el lejano y extraño oeste". El interior de la sala principal es similar en estructura al templo del atardecer, sin embargo, debido al cuerpo caído de SCP-4840-B, gran parte de la sala principal ha sido destruida. Un único mural en pie es visible, así como el borde occidental de otro. El resto del mural muestra al hombre dorado con la corona de hierro sentado sobre un caballo blanco. Legiones de hombres y mujeres con espadas, arcos y hachas le respaldan. A cada lado de él hay dos figuras, probablemente las mismas figuras de los murales en el templo del atardecer. Una de las figuras sostiene una espada negra y la otra una vara verde. El hombre dorado tiene una larga lanza de plata en su mano derecha. Frente al hombre de oro hay una escena de nubes de tormenta y relámpagos que se vuelven más impactantes cuanto más se acercan a la pared derrumbada. En la esquina del muro hay representaciones de pequeñas figuras humanoides, de color verde claro, con ropas de colores brillantes. Cada figura tiene 6 ojos en 2 columnas verticales. La pared restante contiene más de las pequeñas figuras verdes, así como algo grande y gris moteado detrás de ellas, aunque la mayor parte de la pared que contiene el tema de ese mural está colapsada. El techo de la estructura parece haber sido pintado para que coincida con el cielo nocturno, aunque gran parte de él está colapsado y las estrellas restantes no coinciden con ninguna constelación conocida en el cielo moderno. Templo de la Noche SCP-4847-PNG. El Templo de la Noche. El Templo de la Noche es el más pequeño de los 3 templos, situado al otro lado del patio central, frente a la gran sala. Es un solo nivel pero cubre mucho más área que los otros. La información obtenida de SCP-4840-A sugiere que hay porciones del templo que se encuentran bajo la ciudad y que pueden incluso interactuar con la estructura ubicada bajo la gran sala. La entrada del templo contiene representaciones de entidades apenas visibles contra el fondo oscuro de un bosque por la noche. Estas entidades tienen ojos amarillos brillantes y parecen estar cubiertas de pelo, aunque sus rostros son notablemente humanos en apariencia. Cada uno de ellos lleva el mismo cetro de madera adornado con una piedra de color rojo brillante engastada en un extremo. El interior del templo es un laberinto de pequeñas habitaciones interconectadas. El propósito de estas salas es desconocido, pero muchas de ellas comparten la misma representación de un inmenso árbol en medio de un bosque. Las luces rojas rodean la base del árbol, y las figuras humanoides parecen estar colgando de las ramas. En el centro del árbol un gran órgano rojo es visible a través de aberturas en la corteza. Altas estructuras de madera y piedra rodean el árbol, cada una envuelta en gruesas vides rebosantes de grandes flores rojas sanguinolentas. Otras representaciones incluyen hombres y mujeres que son arrojados a fosas comunes, niños y animales que son quemados, hombres que son colocados en ataúdes de madera y enterrados vivos, esqueletos atados a los árboles, y pequeños humanoides verdes que son violados y masacrados por los humanoides más grandes y de cabellos largos. La sala más central del templo contiene una escalera que desciende por debajo de la estructura. La cámara, así como el resto del templo, está débilmente iluminada por una fuente de luz desconocida. Largos sarcófagos de piedra cubren las paredes. Los individuos que entran en este espacio informan que sienten una sensación de increíble incomodidad, y describen que oyen sonidos de arañazos desde el interior de los sarcófagos. El acceso al hueco de la escalera bajo el templo está bloqueado debido a los escombros y a la caída de rocas, probablemente por el mismo incidente que causó el derrumbe del templo del atardecer. Durante la investigación del Templo de la Noche, un equipo exploratorio reportó haber encontrado una habitación con una puerta marcada con el sello de enfoque de la Fundación, y al abrirla pudo entrar a lo que parecía ser un sitio abandonado de la Fundación identificado como sitio 000000. Otras exploraciones del templo han sido incapaces de localizar esta sala. En varias ocasiones, SCP-4840 ha mencionado que él no es la única persona dentro de SCP-4840, y que hay otra en el Templo de la Noche. SCP-4840 se ha mostrado reacio a decir nada más sobre quien quiera que sea este individuo, y en particular nunca se le ha visto entrar en el Templo de la Noche por ninguna razón. Cámara sellada SCP-4848-JPG. Escaleras de acceso a la cámara sellada. La gran sala de Audapaupadopolis tiene la misma iconografía e imágenes que el Templo del Amanecer, 8,
Pero la cámara sellada debajo no. La pequeña antecámara que contiene la puerta sellada no tiene ninguna característica, excepto la representación de dos figuras en la propia puerta. La figura de la izquierda se compone de un único eje vertical de oro y plata ornamentado con una lisa piedra blanca. En el centro. La figura de la derecha no es una figura en absoluto, sino una inserción de la misma figura en la otra puerta. La puerta de la izquierda es de mármol blanco con bisagras de bronce y herrajes dorados, mientras que la puerta de la derecha es de hierro oxidado. Cuando se abre, los individuos en la antecámara afirman poder oír a alguien hablar con su propia voz desde algún lugar más allá de la puerta. SCP-4840-A ha descrito la puerta como un pasadizo, como cualquier otro. Uno entre este lugar y otro. A diferencia de otros, es viejo y sus pasos están bien trazados. La luz del mundo hace tiempo que dejó ese lugar, y los mortales ya no pueden transitarlo. Anexo 4840.3, entrevista. La primera entrevista grabada con SCP-4840-A fue realizada en septiembre de 1949 por la investigadora de la Fundación Dr. Val Ostrovich. En los años entre el descubrimiento de SCP-4840 y esta entrevista, SCP-4840 había respondido las preguntas con moderación, a menudo aparentemente con cautela e incertidumbre en torno a los soldados armados. La doctora Ostrovich conversó con SCP-4840-A sola, con solo un dispositivo de grabación en la habitación. SCP-4840-A, maravilloso, y puedes usar esto para escuchar lo que he dicho más tarde. Ostrovich, sí, por supuesto, escucha. La grabación se corta brevemente. Ostrovich, más tarde, una vez que tengamos tiempo de revisar la grabación. De esa manera no tengo que pasar todo el tiempo buscando notas, o trayendo a alguien conmigo para hacerlo. SCP-4840-A, eso es muy impresionante, hace una pausa, me preguntaba cuándo querrías hablar. No casualmente, pero hablando como lo estamos haciendo ahora. ¿Quieres saber la verdad? Ostrovich, ¿qué quieres decir? SCP-4840-A, eres una buscadora de conocimiento, ¿verdad? Me recuerdas a mi hermano, creo. Era un erudito, tal vez el más grande de nuestra era. Podía sentarse al otro lado de la mesa de una persona y obtener todo lo que necesitaba saber sobre ellos de una mirada, suspira, al igual que él. ¿Te has preguntado por qué tienes la sensación persistente de que estás en el centro de algo mucho más grande que a ti misma? No es tu culpa, ¿cómo podrías saberlo? Esos primeros días son 1000 millones de años pasados, y casi todos los que estuvieron allí han pasado ya por el silencio, hace una pausa, pero yo estuve allí. Ostrovich, miles de millones de años. SCP-4840-A, o más. Éramos jóvenes con el mundo, y con la creación misma. Vimos al dios de hierro poner las estrellas en llamas en el cielo, y al dios de la carne soltar las primeras gotas rojas de sangre salpicando sobre la tierra para darle vida. Yo era un niño cuando la serpiente y su hermano oscuro sentó las bases de lo que es y lo que no es, y vio salir el primer sol cuando el mundo comenzó a girar. Hace una pausa, esta verdad que tengo para ti no es, creo, lo que esperarás. Me imagino que pensarás que es la fantasía de un viejo demente, ¿y quién podría culparte? Sin embargo, si me das el tiempo, te diré cómo sucedió. Ostrovich, ¿cómo sucedió? SCP-4840-A, el principio de todas las cosas. El gran misterio. Ostrovich, lo siento, no sé a qué te refieres. SCP-4840-A, se ríe, no lo sabes. Tampoco te gustaría. Este lugar, esta ciudad, aquí es donde nacimos. Aquí es donde todo lo que es, fue y será posible se ha logrado. Entiendo que tienes preguntas sobre la ciudad. Quieres saber los secretos que guarda, y quieres saber sobre Lancelot. Estas respuestas están dentro de esta historia, si me sigues la corriente. Ostrovich, adelante. SCP-4840-A, hace una pausa, éramos pocos entonces, en un mundo de misterio infinito. La neblina de la creación resonó fuertemente sobre este planeta durante tanto tiempo, pero en esa neblina aprendimos muchas grandes verdades. Estudiamos, observamos y aprendimos durante millones y millones de años. Cuando aprendimos lo que pudimos, vinimos aquí, a este lugar, y construimos esta ciudad, la ciudad de Audapaupadopolis. La primera ciudad. Aquí, justo aquí, en este lugar, aquí es donde lo que es surgió. Lo que es. Así es como lo llamábamos. Has visto maravillas más allá de lo creíble, estoy seguro, pero solo hubo dos dioses verdaderos. Lo que es, y lo que no es. No son seres,
No son ideas. Son verdades. Hay cosas que lo son y otras que no. Cuando el trabajo de lo que es fue terminado, el remanente de esa verdad se convirtió en la serpiente, un ser cuyo propósito es solamente estudiar de dónde vino, y aprender esas verdades perdidas sobre sí mismo. La otra, lo que no es, era una sombra de lo que es. Los dos no pueden existir el uno sin el otro. Lo que no es engloba lo que es la larga nada que se extiende más allá del mundo y más allá. Juntos, son el conocimiento más verdadero que existe, todo lo que alguna vez fue o no fue, todo a la vez. Cuando esas verdades se comprendieron por primera vez, este mundo nació. Ostravich, la serpiente, el dios al que adoran en la biblioteca de los errantes. SCP-4840-A, la mismísima. En ese entonces había una orden. Había monstruos y demonios, pero eran los monstruos y demonios de este mundo. Sin duda, te has encontrado con muchos de ellos. Otros mundos, los que circulan con y contra los nuestros, se mantuvieron separados y alejados. Podríamos soñar con ellos, pero nunca llegar a ellos. Siempre estuvieron resignados a las mentes y sueños de los hombres. La extraña gente del oeste fue la primera en abrir los ojos sobre el cosmos. No nacieron de la Tierra como tú o yo, fueron hechos de los últimos fragmentos brillantes de lo que es, y ellos más que ningún otro estaban en sintonía con la voluntad de la creación. Se mantuvieron en los bosques y escribieron las primeras canciones, y aunque éramos un mundo aparte, los oímos cantar. Luego vinimos nosotros, mis hermanos y yo, y los primeros hombres en ver con sus propios ojos el mundo en el que habían nacido. Las madres del mundo nos cuidaron en nuestra infancia, la loba, la osa, la cerda, la leona. A medida que crecíamos aprendimos, y nos asignamos nombres. Deambulamos por el mundo, maravillándonos de sus misterios y deleitándonos con la vida que se nos había dado. No había mayor serenidad que la que sentíamos en aquellos primeros días. En ese entonces, mujeres y hombres impetuosamente poderosos caminaban por las calles de Audapaupadopolis. Yo y mis hermanos, el hombre con ojos de asombro, el rey con el manto escarlata, la serpiente y su hermano, los dragones y señores del cielo, el enviado de Saturno y tantos otros. El dios del hierro y el dios de la carne tomaron consejo en estas salas, y el rey de los sueños mantuvo su vigilancia en la noche. Pero el más grande de todos ellos fue el primer rey de los hombres. Se llamaba Asen, y era dorado y hermoso. Con sus manos podía construir montañas, con sus pies podía cruzar las amplias llanuras, y con su voz podía llamar al mar para que lo soportara. Su risa era ligera y poderosa, como el susurro de una tormenta en el horizonte, y llevaba una lanza que, según dicen, podía matar a los dioses. Vio con ojos que miraban más allá de los cielos, en los mundos del más allá. Le llamábamos Asen porque la palabra significaba lo que es, y creíamos que él era la alegría de la creación dada forma. Pero dentro de él creció el primer vicio, la envidia. Miró hacia los cielos y deseó que fueran suyos. Incluso mientras construimos esta ciudad, la primera y más grande ciudad del hombre, él anhelaba más. Su alcance se extendió a la creación misma, y él fue el primero en empujar más allá del orden del cosmos y tomar algo de otro mundo. Era una corona. Él lo tomó de otro mundo, de otra existencia, y se declaró a sí mismo el rey de todo lo que es. En este espacio, el lugar donde lo que es había llegado a ser realidad, él construyó su asiento de poder. Era aún más amable y bello, pero deseaba cada vez más. Quedó paralizado por este deseo, incapaz de pensar en algo más que en el gran cosmos que exigía que respondiera a su disposición. Ostravich, tenías razón. Esta es una historia descabellada. SCP-4840-A, te lo advertí. No temas, las respuestas que quieres están llegando. Todo a su debido tiempo. Ostravich, de acuerdo, continúa. SCP-4840-A, la primera traición vino de sus hijos. El mayor envidiaba la corona de su padre y le exigía que se la entregara. Levantó un ejército y atacó las tierras de su padre, arrasando el mundo de los hombres con la espada y la antorcha, pero Asen lo derrotó y lo encerró en una tumba de piedra en lo profundo de la tierra. El hijo mediano habló apasionadamente a la gente de ese mundo, invocando el sentido común y la razón para exigirle a su padre que le pasara la corona. El reino se arrodilló ante el hijo mediano y lo adoró como su dios, pero Asen lo maldijo para que envenenara la tierra y a sus seguidores. Fue exiliado, obligado a vagar por los lugares desolados del mundo hasta que el sol se ocultara en el este. Finalmente, el último hijo entró en la habitación de su padre mientras dormía y le quitó la corona de la cabeza. Fue la mayor traición,
Porque el padre no amaba a ningún ser vivo más que a su hijo pequeño. Hace una pausa, el hijo pequeño se escabulló en la noche cuando el reino de su padre cayó en ruinas, y cuando Asen convirtió el mundo en un humeante vertedero, nosotros desaparecimos entre las sombras, los pocos que seguían al hijo pequeño. Huimos hacia la noche durante 1000 años, cazados por Asen y sus 2 hijos mayores. No deseaban nada más que la corona, y voltearían los cielos y la tierra para encontrarla. Pero estaba escondido, alejado de ellos hasta que se convirtieron en leyenda y luego en mito. Cuando finalmente volvía la luz del día, el mundo había cambiado de nuevo. Los campos eran exuberantes, los bosques llenos y el cielo despejado. Los que habían huido conmigo habían formado familias, y sus familias se extendieron por todo este nuevo mundo. Los que han escrito sobre este lugar lo llaman Vieja Europa, el primer reino verdadero de los hombres mortales. Entré en el reino de Arrian, un hombre amable con una pasión por el conocimiento y un deseo de aprender. Él y su familia eran amables y buenos, y cada día más familias acudían a sus tierras. Arrian y yo pasamos muchas horas hablando de los tiempos anteriores a la oscuridad, de las extrañas maravillas que había visto por todo el mundo. Sus hijos me aconsejaron, cada uno de ellos tan fuerte y noble como el anterior. Así que lo coroné con la corona de hierro de mi padre y lo bauticé Apollyon, el rey de las tinieblas. Construyó sus grandes salas y sus grandes templos y bibliotecas, y con el tiempo toda la vieja Europa se arrodilló ante el Rey Supremo. Cuando Arrian murió y su corona llegó a su hijo Uban, me despedí y regresé al este, a esta ciudad, la ciudad de mi padre y mis hermanos. Por primera vez en 10.000 años pude descansar, y lo hice. Cuando desperté, el mundo había cambiado de nuevo. Los hemomantes del este, los Daeva y sus rey locomoros, los anatemas, se habían alzado en armas contra el oeste y habían luchado en 1000 sangrientas campañas. La casa de Apollyon, la casa de mi amigo Arrian, se había hecho llamar los reyes del cielo y estaban saqueando y conquistando cada asentamiento y señorío menor a través del continente. En el oeste, abundaban los rumores de que otra raza había salido de los oscuros bosques con fuerza, una más vieja incluso que los hombres y con armas construidas a partir de los propios árboles y raíces. La guerra había llegado al mundo. Estas ruinas, estas son las que encuentras y que no puedes explicar. Son antiguas, y su significado se ha perdido hace mucho tiempo, pero estas guerras sientan las bases del mundo venidero. Ostravich, ha habido, sí, ruinas. Cosas en la tierra que no podíamos explicar. Cosas viejas, cosas para las que asumimos que encontraríamos respuestas, eventualmente. SCP-4840, ¿es eso cierto? ¿No es eso interesante? Hace una pausa, me escondí en los salones en ruinas de mi padre, pero no pasó mucho tiempo antes de que los reyes del cielo me encontraran. Xorus era su nombre, y reunió un ejército para marchar sobre Audapaupadópolis y exigirme que le diera la lanza de mi padre. Aunque quisiera, no podía, aunque no quisiera, porque el arma se había perdido. Con mi padre en algún momento de la oscura era del mundo. Cuando le dije esto, Xorus Apollyon amenazó con destruir esta ciudad para encontrarla. Pero todavía hay secretos aquí, grandes verdades encerradas abajo, y así que en mi dolor llamé al último de los titanes que aún caminaban por la tierra, el gran dragón Barata 9 y juntos elevamos la ciudad al cielo, separándola para siempre de los hombres. De la tierra. Entonces, miré. Durante miles de años observé cómo rey tras rey iba y venía, cada uno llevando el legado sangriento de su linaje, mientras la corona de hierro de mi padre se sentaba sobre sus cabezas. Vi cómo el héroe Daeva Gilgamesh mataba al único hijo de Sarusi en combate individual en los campos de Jerusalén. Vi al temible hechicero Noé el Meto levantar los mares para lavar las tierras de los hombres, hasta que fue derrotado por Malidrau el iracundo. Vi a Jorei Apollyon navegar a través del mar para reunirse con el rey de los niños de la noche y vi cómo era enterrada viva para alimentar el corazón de su horripilante diosa árbol. Miré, y esperé, y el mundo cambió. Luego, cuando Sarus VIII cruzó el Atlántico para llevar la ruina al último de la gente extraña, y cuando su hijo Sarusi X trajo las grandes blasfemias de esa gente en su reino cuando enterró a su princesa, observé con profunda tristeza cómo el reino de los hombres vacilaba y Sarus sufría sus 4 traiciones. Sus caballeros se arrodillaron ante dioses inmundos y se convirtieron en monstruos y bestias. Laire fue al oeste, Ogier al norte, Héctor al sur y al este vino Lancelot, que se había sentado al lado de su rey. Con el tiempo encontró su camino aquí, a la ciudad de mi padre. Ostravich, ¿mencionaste ese nombre antes, Lancelot? ¿De las historias del rey Arturo?
SCP-4840-A, con el tiempo, las traiciones de los caballeros se convirtieron en leyendas, y luego en menos que eso. Finalmente, solo quedaron 4 nombres, que fueron adoptados en otras historias. Se ríe, puede que hubiera un hombre sentado en la mesa redonda, pero no fue este hombre. Este hombre era el ser que ellos vendrían a llamar el demonio Lancelot. Esa es la criatura caída que viste allí tirada sobre las ruinas del templo de mi hermano. Lancelot habría convertido esta ciudad en una ruina, pero el último de nuestros aliados llegó a la defensa de Audapaupadopolis. Durante semanas, el demonio Lancelot luchó contra el viejo dragón Barata, el señor del mar Arcturus, el héroe Beowulf y Relivine, el rey Daeva. Estos fueron los últimos de los grandes héroes, olvidados hace mucho tiempo y desaparecidos de la memoria. La batalla les costó la vida a cada uno, hasta que solo quedamos yo y el dragón. Con su último suspiro, Barata arrancó el fétido corazón de Lancelot y lanzó su forma desgarrada a través del templo del atardecer. Con Barata muerto, estaba solo. Todo lo que quedaba eran mis hermanos, vagando por la tierra en busca de la corona de nuestro padre. Supongo que mi padre también está por ahí, si no se está pudriendo en el corazón de la tierra. La corona se perdió, devorada entera cuando la oscuridad blasfema tomó a Sarrusiex en sus fauces. La casa de Apollyon fue terminada en una noche, y cuando el último reino de vieja Europa fue disuelto, los hijos de la noche cruzaron los mares en sus largos y temibles barcos y tomaron lo que pudieron del mundo de los hombres y lo llevaron de regreso a sus oscuros salones al otro extremo de la tierra. Hace una pausa, el tiempo pasó y ahora estamos aquí. ¿Tienes preguntas? Ostravich, ¿mencionaste a los caballeros quiénes son? SCP-4840-A, eran nobles que juraron ante la casa de Apollyon. Ogier fue el primero en hincar la rodilla, y luego Lancelot, Laire y Héctor. Juraron sus vidas al rey, pero cuando las blasfemias de la gente extraña se levantaron de la tierra, sus corazones cambiaron. Por su traición fueron maldecidos por Sarrusiex, y tomaron formas extrañas y grotescas, las formas de los viejos dioses feéricos. Lancelot era hábil con una maza, así que sus brazos se transformaron y su mente no pudo hacer nada más que enfurecerse y destruir. El sonido que hacía al cruzar las montañas era como el de una gran legión de cerdos gritando. Ostravich, ¿te das cuenta de lo ridículo que suena todo esto? No. SCP-4840-A, lo hago. Desconfiaría de ti si me creyeras sin reparos. Pero me he mantenido oculto gran parte del viejo mundo durante estos largos años. Así como mi vida ha decaído, también lo ha hecho mi habilidad para mantenerla oculta. Puedo ver al aire moviéndose sin ser visto en el oeste, y Héctor se está preparando para emerger en el sur. Lancelot ha estado aquí muerto estos muchos años, y sin embargo no se enfría. ¿Por qué? Dicen que la inexorabilidad blasfema ha sido vista de nuevo en los cielos, y que la inexorabilidad blasfema era a quien Lancelot le rezaba para que le diera una fuerza abrumadora. Algo se está moviendo aquí, algo que ha estado inactivo durante muchos eones. Y por eso necesito tu ayuda. Nos llamaron inmortales, y aunque he vivido un tiempo imposiblemente largo, no viviré para siempre. La tensión de mantener esta ciudad me agota, y llegará un día en que será preciso que os la heredéis a vosotros, hijos e hijas de los hombres. Tendréis que guardar estos secretos. Ostravich, lo has mencionado varias veces, secretos. ¿Qué secretos? ¿Dónde? SCP-4840-A, en la antigua biblioteca. Hace una pausa, no estaba exagerando cuando te lo dije. Este lugar es donde se creó lo que es. Aquí es donde lo que es nació. Mi padre construyó su sede de poder sobre el lugar donde la mayor autoridad de todas las autoridades descansaba al principio de todas las cosas. Llamamos a ese lugar la antigua biblioteca, y dentro de ella está el primer libro. Se ríe, no es realmente un libro, pero es quizás la forma más fácil de describirlo. Hablaste antes de la biblioteca de la serpiente, esa es la colección más grande de conocimiento en todo el cosmos, y ha crecido a través del espacio y el tiempo, a través de las dimensiones, y a través de las realidades. Los textos en esos salones describen lo que es y todo lo que es. El primer libro no solo describe lo que es lo que es. Contiene las verdades más fundamentales, aquellas que nunca pretendieron ser entendidas por los hombres o las bestias. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso y más. En verdad, he tratado y fallado en leer ese libro y conocer esas verdades. Una vez creí que si podría corregir los errores de este mundo, pero era un niño confundido y no sabía nada. Casi me pierdo una vez en el otro libro, y en él envejecí. Ostravich, ¿el otro libro?
SCP-4840-A, hay dos libros en la antigua biblioteca. El primer libro y el otro libro. El otro libro es el libro de lo que no es. También contiene verdades, verdades de cosas que no pueden ser. Verdades que no existen. Oscuras verdades. Viejas verdades. Mi hechicería protege la antigua biblioteca ahora, pero llegará el día en que finalmente caiga. Hay quienes saben lo que hay aquí y tratarían de encontrarlo. Ostravich, esto es, mucha información. No creo que pueda creérmela toda. SCP-4840-A, lo entiendo, hace una pausa, cuando Sariusz enterró a la última princesa de la gente extraña, los maldijo con tres grandes blasfemias. La restrictora, la inexorable y la oscura. Vigila a estas tres. Son los últimos restos de un pueblo maldito, un pueblo que huyó de los hijos del sol y sus espadas de hierro, y de los hijos de la noche y sus guadañas caídas. Cuando veas estos terrores, recuerda lo que he dicho aquí. Son antiguos, desde mucho antes de que vuestra historia empezara. Vigílalos y verás. Ostravich, ¿quién eres? SCP-4840-A, hace una pausa, mi nombre era Seth, hermano de Caín y Abel, hijo de Adamelasen, el primer rey de los hombres. Ostravich, era. Silencio. Ostravich, lo siento, yo. SCP-4840-A, no pasa nada, hace una pausa, yo era un niño cuando miré el cielo nocturno de un universo joven y le pedí a mi padre una estrella propia. Alargó la mano y arrancó una corona de hierro para mí, y esa corona sembró la inmundicia que persiste en los corazones de los hombres. Esto llevó a mi padre a la locura, a mis hermanos a la carnicería, y condujo a la ruina de nuestro reino. Sin esa corona, Sariusz no habría podido cruzar el mar. Sin la corona, el linaje de Aryan podría haber sido capaz de luchar contra los hijos de la noche cuando cruzaron el mar. No hay cosa más odiosa, ni mayor aborrecimiento que esa corona. Es la semilla de la raíz del mal, hace una pausa, y fue un regalo para mí. No, una vez fui Seth. He perdido mi nombre. Footnotes 1. Informe pendiente. 2. Aproximadamente 5,45 kilómetros de diámetro 3. A pesar de la altura a la que se encuentra SCP-4840, las personas que se encuentran dentro de los límites de la ciudad experimentan la temperatura y la densidad de oxígeno como lo harían a nivel del 4 de marzo. Parece ser una lengua precursora del griego antiguo y de otras lenguas mediterráneas. 5. Los templos del amanecer, del atardecer y de la noche, respectivamente 6. Este sello tiene muchas similitudes con los descubiertos durante la excavación de otros yacimientos preantediluvianos, específicamente aquellos relacionados con SCP, la Casa Real de Apollyon. 7. Debido a las limitaciones de los aviones en ese momento, habría sido imposible para Dansen describir con precisión SCP-4840 debido a que era más de 3 kilómetros más alto de lo que hubiera volado, lo que llevó a muchos a especular que la ciudad estaba mucho más cerca del suelo en ese momento, quizás entre los 4,5 y los 5 km 8. Según SCP,